A ver, hay una imagen que todos tenemos en la cabeza, la del visitador médico de toda la vida, con su maletín, su traje impecable y, bueno, un arsenal de muestras y folletos. Pues bien, esa imagen está a punto de convertirse en una pieza de museo. Y no hablamos de un simple retoque, ¿eh? Hablamos de una demolición y reconstrucción total del puesto. Para entender esta revolución, tenemos un documento interno que es de verdad oro puro. Se titula Hoja de Ruta 2026. Viene de una institución llamada Escuela Iberoamericana de Visita Médica Profesional Pearson Barnes. Y nuestra misión hoy es, pues, meternos en sus entrañas y descifrar cómo se está reinventando esta profesión desde cero. Vale, vamos a desglosar esto. Porque la idea de partida ya es un cambio radical. El objetivo que proponen ya no es, vamos, ni de lejos vender más fármacos. Es algo infinitamente más complejo y fascinante. Asegurar que el fármaco correcto llega al paciente correcto. Y para ello se basan en la herramienta más personal que existe, su propio código genético. Y es que lo que plantea este papel va mucho más allá de cómo se vende un fármaco. En el fondo nos está contando cómo está cambiando la medicina por completo. Estamos dejando atrás, y parece que esta vez de forma definitiva, ese modelo de café para todos, para meternos de lleno en una era de personalización absoluta. La medicina de precisión ya no es el futuro, es el presente que se está construyendo ahora mismo. Exacto. El documento articula esta transformación en 5 ejes, 5 pilares. Y el primero, tengo que decirlo, me ha dejado pensando. Lo llaman la prueba de humanidad. La tesis es que, justo ahora que la inteligencia artificial puede analizar datos y predecir resultados mejor que nadie, lo que nos hace valiosos es precisamente lo que una máquina no tiene: la intuición, la empatía, incluso la vulnerabilidad. Proponen pasar del visitador 5.0, todo tecnología, a un visitador humano 1.0. Lo fascinante aquí es esa paradoja, ¿verdad? Cuanto más se tecnifica el entorno sanitario, más se revalorizan las habilidades puramente humanas. No se trata de una lucha entre el hombre y la máquina, como a veces se pinta, sino de una simbiosis. La tecnología te da el qué, los datos, la evidencia genómica, pero la habilidad humana te da el cómo construir una relación de confianza, cómo tener una conversación delicada, cómo interpretar el contexto que rodea los datos. Una IA puede procesar 1.000.000 de historiales en un segundo, pero no puede mirar a un médico a los ojos y generar la confianza para cambiar un protocolo. Entiendo la lógica, pero suena casi utópico. En un sistema tan presionado por el tiempo y los costes, ¿es realista pensar que un médico va a tener tiempo para estas conversaciones tan profundas y basadas en la empatía con un visitador? Es una pregunta clave. Y el propio documento, fíjate, la responde indirectamente con otro de los pilares, el de convertirse en un orquestador de resultados. La idea es que esa conversación profunda no es una pérdida de tiempo, es la inversión más rentable que se puede hacer, porque cambia por completo la métrica del éxito. Ya no se mide en número de visitas o en cajas vendidas, se mide en resultados de salud tangibles. O sea que el éxito del visitador está ligado a que al paciente le vaya mejor. Exactamente. El nuevo indicador de rendimiento podría ser, no sé, reducción de la tasa de reingresos hospitalarios en un 15% o mejora de la supervivencia en pacientes con X marcador genético. Al hacer eso, alineas por completo los intereses de la industria, del médico y sobre todo del paciente. La conversación empática no es un añadido soft, es la herramienta para conseguir ese resultado hard, es la que convence, pues los otros tres construyen sobre esta base. Uno es el marketing de contenidos B2B2C. Y esto es interesante porque saca al visitador de la consulta y lo convierte en un socio estratégico. La idea es que ya no solo provee información sobre un fármaco, sino que ayuda al médico a crear materiales, no sé, vídeos, infografías, guías sencillas, para que el propio paciente entienda mejor su enfermedad. Se pasa del business to business, empresa a médico, al business to consumer, empresa a médico para llegar al paciente. Lo convierte en un facilitador de la comunicación médico-paciente. Justo. Y eso genera un valor inmenso. El cuarto pilar es la adaptación al hospital virtual. Con el auge de la telemedicina, la visita ya no es siempre presencial. Este profesional tiene que dominar las herramientas digitales no solo para presentar, sino para analizar datos en remoto, para dar soporte en tiempo real. Y todo esto nos lleva al quinto pilar, que es, bueno, el corazón de todo, la visita médica de precisión. Y esa idea de alinear incentivos con el bienestar del paciente me lleva, claro, al corazón del documento, a ese quinto pilar.
Porque para lograr esos resultados no basta con buenas intenciones y empatía. Se necesita una nueva ciencia. El texto es muy tajante aquí. Dice, la medicina de talla única ha muerto, y la responsable de su defunción tiene un nombre que suena a futuro, la farmacogenómica. Suena a futuro, pero sus aplicaciones son muy de presente. La farmacogenómica, explicada de forma sencilla como lo hace el documento, es la ciencia que estudia cómo tus genes afectan a la forma en que tu cuerpo procesa los medicamentos. Permite hacer algo que hasta hace una década era, pues, impensable. Predecir con un grado de certeza muy alto si un fármaco te va a funcionar, si no te va a hacer nada, o peor, si te puede provocar una reacción tóxica grave. Y todo eso antes de que tomes la primera pastilla. El documento habla mucho de biomarcadores y perfiles moleculares. Suena increíblemente complejo. Estamos pidiendo un visitador médico que se convierta en genetista. ¿Cómo funciona eso en la práctica sin que el médico sienta que le están dando una clase que no ha pedido? Esa es la clave del nuevo rol. Ser un traductor. No necesitas ser un genetista, pero sí entender el lenguaje de la genética lo suficiente como para traducirlo a implicaciones clínicas prácticas. El cambio es radical. Tradicionalmente, la industria segmentaba el mercado por especialidades. Vamos a visitar a todos los cardiólogos. Ahora, el documento propone segmentar por perfiles moleculares positivos. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que en lugar de ir a todos los cardiólogos, la estrategia se centra en identificar a aquellos que tratan a un tipo de paciente con un biomarcador genético concreto, un marcador que sabes que predice una respuesta excelente a tu terapia. Dejas de disparar con una escopeta y empiezas a usar un bisturí láser. La conversación con el médico ya no es «tengo un nuevo fármaco para la insuficiencia cardíaca», sino «doctor, para ese 20% de sus pacientes que tienen la variante X del gen Y y que no responden bien al tratamiento estándar, existe una solución específica que se basa en su biología». Para que no suene tan abstracto, el documento pone unos ejemplos que son demoledores. Hay uno sobre psiquiatría. Describe a un médico frustrado porque sabe que por estadística casi un 30% de sus pacientes con depresión no van a responder al antidepresivo que les receta. El visitador tradicional, ante eso, le ofrecería otro fármaco similar, quizá con un mecanismo un poco distinto. Vamos, más de lo mismo. Pero el visitador de precisión, como lo llaman, cambia el juego. En lugar de hablar de su producto, habla del problema del médico. Le explica que esa tasa de fracaso a menudo se debe a algo llamado polimorfismo del gen CYP2D6. Es un gen que actúa como un metabolizador de muchos de esos fármacos. Dependiendo de la versión que tengas de ese gen, puede ser un metabolizador lento, normal o ultrarrápido. Si eres ultrarrápido, el fármaco se elimina de tu cuerpo antes de que pueda hacer efecto. Si eres lento, se acumula y puede causar toxicidad. ¿Y al explicar eso? Al explicar eso, transforma un problema de ventas en una consulta científica. Ya no está intentando vender, está ayudando al médico a entender por qué sus tratamientos a veces fallan. Y a continuación le puede presentar una solución que o bien no se ve afectada por ese gen o que funciona precisamente en uno de sus subgrupos. La relación cambia por completo. Pasa de ser un proveedor a ser un asesor de confianza. Hay otro caso que me parece aún más claro, en cardiología. Habla de un fármaco muy común, el clopidogrel. Se usa para evitar trombosis después de implantar un stent. Es un fármaco estándar, pero se sabe que en algunas personas no funciona bien, con el riesgo mortal que eso conlleva, claro. Exacto. El enfoque de precisión aquí es demoledor. El visitador llega a la consulta y no dice «mi fármaco es mejor que el clopidogrel». Lo que dice es «doctor, ¿sabía que entre el 2 y el 14% de la población tiene variantes genéticas en el gen CYP2C19 que les impiden activar correctamente el clopidogrel?» Les dice, esos pacientes, aunque se tomen la pastilla, están funcionalmente desprotegidos frente a una trombosis. Presenta el problema con evidencia científica irrefutable. Y después añade, nuestra alternativa terapéutica tiene un mecanismo de acción que no depende de esa vía genética, garantizando la protección en el 100% de los casos. El argumento es incontestable. Espera, déjame leer bien esta parte porque es increíble. El documento llega a proponer un guión literal para el visitador. Dice, doctor, más allá del costo por unidad, nuestra terapia dirigida garantiza una tasa de respuesta del 85% al identificar el biomarcador adecuado. Esto, a su vez, reduce las hospitalizaciones por toxicidad y mejora la sobrevida global del paciente.
Le dan la frase exacta para cambiar el marco de la conversación. Ese guión es la materialización de todo el concepto. Es la prueba. La prueba de que la conversación ha pivotado de una discusión sobre el producto a una sobre el paciente y el sistema sanitario. El argumento ya no es «mi molécula es mejor», sino «mi solución, aplicada al paciente correcto, genera mejores resultados de salud y, a largo plazo, ahorra dinero al sistema». Está hablando el lenguaje de los médicos, pero también el de los gestores hospitalarios. Es una propuesta de valor integral. Entonces, si este es el nuevo modelo, ¿qué necesita un profesional para llegar a ese nivel? Porque el salto parece gigantesco. El documento concluye que para liderar esta transición hay que asumir 3 compromisos. El primero lo llaman traducción científica. Básicamente significa que se acabó lo de repetir como un loro la información de un folleto. Este nuevo profesional tiene que ser capaz de coger un paper de la revista Nature o de Lancet, entender la metodología, interpretar los resultados y discutirlos de tú a tú con un especialista. Es un salto cualitativo enorme. Requiere una formación científica continua y muy sólida. El segundo compromiso que mencionan es la tecnología consultiva. Esto implica dominar herramientas de software, probablemente basadas en IA, que ayuden a predecir la respuesta a fármacos. No es algo teórico, sino una herramienta que el visitador podría usar en la propia consulta, en tiempo real, para decir: «Doctor, si introducimos los datos de este tipo de paciente, el modelo predice con un 90% de probabilidad una respuesta positiva a esta terapia». Se convierte en un consultor de datos en vivo. ¿Y el tercero? Y creo que aquí volvemos al principio, a la prueba de humanidad. Lo llaman ética genómica, y este es quizás el más importante de todos, el que lo sostiene todo. El documento es muy claro. El profesional se convierte en un garante, en un custodio de que toda esta información genética, que es increíblemente sensible y personal, se utiliza siempre y exclusivamente para el beneficio del paciente. Esto plantea una cuestión importante, claro. Con el poder que da el acceso y la interpretación de datos genéticos, la responsabilidad es brutal. Inmensa. Este nuevo rol no solo exige un conocimiento científico puntero, sino también un anclaje ético a prueba de bombas. La confianza, que ya era importante en el modelo antiguo, aquí se convierte en el activo principal. El médico tiene que estar absolutamente seguro de que la persona que tiene delante es un aliado para mejorar la salud de sus pacientes, y no simplemente un agente comercial con herramientas más sofisticadas para alcanzar sus objetivos. Si esa confianza se rompe, todo el modelo se desmorona. En resumen, si unimos todas las piezas de este análisis, hemos viajado desde la figura del vendedor de fármacos hasta lo que el propio documento llama un arquitecto del sistema de salud del futuro, un consultor científico de élite cuya misión es actuar de puente, de traductor, entre la investigación más vanguardista y la realidad de la consulta del día a día. Exacto. Y creo que la importancia de esto va más allá de la industria farmacéutica. Es un reflejo perfecto de una tendencia global que estamos viendo en muchísimos otros sectores. En un mundo que se ahoga en datos, el valor ya no está en tener acceso a la información, sino en la capacidad de interpretarla, de conectar puntos y de convertir esa complejidad en conocimiento práctico, accionable. La especialización extrema y la consultoría de alto nivel están, canibalizando a los perfiles más generalistas. Pasa aquí, pasa en finanzas, en derecho o en todas partes. Para terminar, como siempre, dejamos una idea en el aire para reflexionar. Toda esta hoja de ruta 2026 se centra en cómo el nuevo visitador empodera al médico. Pero se deja fuera una variable que cada vez tiene más peso. ¿Qué ocurrirá cuando los propios pacientes, que ya tienen acceso directo a sus datos genómicos a través de kits que se compran por Internet, lleguen a la consulta con su informe genético bajo el brazo y exigiendo tratamientos personalizados basados en su perfil? ¿Cómo alterará esa nueva dinámica de poder y conocimiento la relación a 3 bandas entre el paciente, el médico y la propia industria sanitaria?